Hola amigos, paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante, pero tal vez al mismo tiempo es un término o una palabra no muy utilizada actualmente en la iglesia, que es el término anatema. En el Antiguo Testamento tenía una connotación de separación o alguien que no desea estar en comunión con el pueblo, vamos a llamar así, con el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, además de esta connotación, es referencia de aquella persona que busca no solamente separarse del pueblo de Dios, sino que lo hace con un deseo muy contundente, con una propuesta herética que va en contra de las enseñanzas de Jesús, en contra de la doctrina y las enseñanzas prácticamente de los misterios que Dios enseña. Entonces, anatema en líneas generales pues podría ser aquella persona que se separa de la vida de la iglesia, que es excomulgado de la vida de la iglesia y pues tiene o empieza a tener posturas dogmáticas, doctrinales que van en contra de la revelación de nuestro Señor Jesucristo depositada solo y exclusivamente en la iglesia que Jesús fundó. Esta misma iglesia que le da la interpretación correcta a la Biblia, esta iglesia que tiene los misterios dentro de ella, esta iglesia que crea, compila, le da versículo, capítulo a la Biblia, esta misma iglesia que tiene casi 2000 años, es la iglesia fundada por Jesús, y toda persona que no esté en comunión con estas enseñanzas, con esta postura doctrinal, después de haber, digamos, sido una persona que no de mala, o mejor dicho, no porque no se le avisó o no porque no tuvo una buena intención, sino más bien que luego de mucha explicación, luego de muchas veces en que se le corrigió, se le invitó a la reflexión, a que buscara la verdad y al final se niega a esa revelación, pues era utilizado con el término de anatema. ¿Qué posturas doctrinales podemos considerar como anatemas? Pues hay muchas en verdad. La más importante o las primeras que empezaron a surgir, pues aquellas que hablan en contra de la naturaleza divina de Jesús. Es anatema aquella persona que niega que Jesucristo es verdadero Dios. Es anatema aquella persona que niega que Jesucristo es verdadero hombre. Es anatema aquella persona que niega que el Espíritu Santo es Dios. Es anatema aquella persona que niega la presencia de la Santísima Trinidad en tres personas diferentes. Es anatema aquella persona que niega la presencia real en la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Jesús, en las especies del vino y el pan consagrado. Es anatema aquella persona que niega que María es Madre de Dios. Es anatema aquella persona que eh, le quita autoridad o protagonismo o deja o desprecia los 7 sacramentos. Es anatema aquella persona que no cree y no sabe y no está informada que todos los papas son sucesores de los apóstoles y de manera particular de San Pedro, ¿no? Y busca alejarse de la comunión de la iglesia. Podríamos mencionar otros tipos de anatemas, tantas otras herejías que siguen y circulan en la vida de la iglesia, en las personas, y tantas otras herejías que se han postulado, otras que hablan eh, que Jesucristo se fue convirtiendo en Dios y no nació siendo Dios, sino que nació siendo un ser humano y que con el tiempo, sea en su bautizo, sea en su resurrección o en algún momento de su vida, se fue convirtiendo en Dios, también es una herejía, algo que debe considerarse como anatema, que debe excluirse, que se debe excomulgar esa idea. Entonces, podríamos mencionar muchas otras personas que niegan la virginidad de la Virgen María, otras personas que niegan muchas otras doctrinas enseñadas por la Iglesia. Hay que entender que hay una gran diferencia entre dogmas, doctrina, dogma de fe, que todas están sustentadas en las escrituras, y también hay otras que son costumbres o incluso revelaciones privadas que la iglesia las considera como ciertas, pero no están obligados los cristianos a creerlas, como son las revelaciones de las apariciones de la Virgen de Fátima, por ejemplo,
o de Lourdes, ¿no? Eso no es un dogma de fe. Dogma de fe es la virginidad de la Virgen María. Dogma de fe es que María es Madre de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí aprendiendo nuevas palabras. Así que amigos, evitemos caer en anatema, evitemos ser excomulgados, evitemos caer en doctrinas falsas, evitemos eh, buscar la división y romper la unidad con el obispo de Roma, porque existen muchos católicos que con o sin o con buena o mala intención también buscan de una u otra manera romper la unidad con el obispo de Roma de manera frontal, a pesar de que se le han hecho muchas correcciones, a pesar de que su obispo local le ha dado una amonestación, incluso han habido amonestaciones públicas, pero hay mucha gente que siendo católica y sabiendo que el Papa es el sucesor de Pedro, pues también rompe esa unidad. Entonces, anatema. Y bueno, también para las personas o las ideas doctrinales que pues los protestantes tienen en sí, ¿no? Es anatema también pensar que es dogma de fe creer que todo lo que está en la Biblia tiene eh, o toda la doctrina tiene que estar sustentado solo y exclusivamente en la Biblia. Eso no es cierto, eso no es dogma de fe. Así que hay que tener mucho cuidado con estas ideas, con estas corrientes, con estas herejías. Paz y bien y nos vemos en otro video.